El tema vuelve a flotar en los medios de comunicación por Finlandia. ¿Qué es? En Finlandia están haciendo un experimento. Proveer un ingreso base de $630 al cambio actual a 2.000 personas entre las edades de 25 y 58 años por un periodo de 2 años. No importa si trabajan o no, no importa si dejan de trabajar, doesn't matter. Tú vas a recibir esos $630 mensuales, te van a llegar libres de impuestos de forma incondicional. Lo está manejando el Instituto de Seguro Social de Finlandia y la legislatura aprobó el dinero para el experimento. Durante la prueba se va a comparar el grupo que lo recibe contra un grupo que no recibe la plata. ¿Con qué fin? Ver si el incentivo motiva a la gente a trabajar, sea aceptando un trabajo temporal o un tiempo parcial. Ojo, el debate del pago universal básico estuvo caliente en Suiza en el 2016, donde querían dar un ingreso base de aproximadamente $30.275 por año a cada ciudadano. Pero los suizos dijeron, no, rechazaron en un referéndum el pasado 5 de junio. ¿Qué es el ingreso básico universal? Básicamente es un ingreso garantizado a cada adulto, diseñado a apoyar el mínimo estándar económico, no importando si trabajas o no. ¿Por qué? Bueno, el argumento es para algunos promover justicia social, igualdad de oportunidades, atacar las ineficiencias del estado de bienestar, incentivar trabajo, crear un colchón base para aquellos que se ven afectados por los cambios tecnológicos. Piensa ahora en la automatización, algunos se ven afectados. Pero hay argumentos en contra, que si desalienta a la gente a buscar trabajo, incrementaría la deuda o gasto público, no elimina el problema de fondo, que se necesita más educación para empleos del futuro. Y la crítica más fuerte, crean un sentido de entitlement en las personas. O sea, yo me merezco esto y ¿para qué voy a trabajar si ya tengo este dinero? La pregunta es, ¿la solución para los financieramente más vulnerables, para atacar la pobreza, un ingreso básico garantizado? Vamos a hablar con Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute de Washington. Hidalgo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. ¿Sabes que cuando leí lo de Finlandia, rápido dije, tráiganme a Juan Carlos, necesitamos tocar esto? Tú eres un libertario. Yo quiero escuchar tu opinión sobre esto. ¿Se debe tener un ingreso universal, básico, garantizado? Bueno, Xavier, es interesante porque esto es un tema que incluso genera debate dentro de los libertarios. Si vos hubieras invitado a algunos de mis colegas en el Cato Institute, te habrían dicho que sí, que se justifica un ingreso mínimo universal como un sustituto del estado de bienestar. Es decir, en lugar de tener todas estas burocracias y todos estos programas antipobreza, es más fácil simplemente reemplazarlos por un subsidio directo, sin preguntarle a la gente nada, simplemente darles al final del año o durante el año una X cantidad de dinero. El problema es que, como usted menciona, esto es un sistema universal, es decir, se le da a todo mundo, en teoría, sin importar si es rico o pobre, lo cual entonces lo hace sumamente regresivo. Mucha gente que no lo necesita estaría recibiendo este dinero. Si nosotros en Estados Unidos sustituyéramos todo el estado de bienestar, excepto los gastos de salud, por un subsidio anual, únicamente alcanzaría $6.000 al año. Y con eso la gente no sobrevive. Es por eso que algunos liberales como yo creemos simplemente en tener una red básica de seguridad social, que es que se le da dinero a la gente que no puede subsistir por cuenta propia. Uno de los grandes riesgos de este ingreso mínimo universal, como usted bien señala, es que socava esa voluntad por el trabajo. Simplemente la gente podría dejar de trabajar simplemente porque está recibiendo un subsidio. Y tenemos, por ejemplo, cierta evidencia empírica. Aquí en este programa es como hemos comentado, por ejemplo, el seguro de trabajo, el seguro de desempleo. Hay evidencia que muestra, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que mientras el seguro de desempleo fue extendido durante la crisis económica, la gente pospuso su decisión de salir a buscar un empleo. En el momento en que esa ampliación del seguro de desempleo fue suspendida, la gente empezó a buscar empleo y eso explica la caída significativa en la tasa de desempleo de Estados Unidos en los últimos años. Así que... Ahora, es interesante, Hidalgo, es interesante cuando te escucho porque Milton Friedman, que es uno de los padres, o sea, es el que uno sigue, los libertarios siguen con excelencia, es Milton Friedman. Y Milton Friedman fue uno de los que abogó y apoyó el ingreso garantizado básico. O sea,
Yo te voy a poner un ejemplo, mira, y vamos a hacer números. Puede ser que me vaya un poco en los números, pero vamos a decir que en promedio en Estados Unidos, cojamos el caso de Estados Unidos, cuando tú sumas seguro social, el Medicare, el Medicaid, ingresos suplementarios, y disability, seguro de desempleo, tú sumas todo y lo pones en promedio, digamos que se gasta por persona $13,000. $13,000 por persona al año. Digamos que tú coges esos $13,000 y en vez de dárselo al gobierno, que estás creando toda una burocracia, tumbas todo eso y le das esos $13,000 a los individuos por año, se lo das mensualmente a través del banco. Si ya como individuo tú tienes que pagarlo, porque lo estás pagando al Estado, estás creando una burocracia, ¿por qué el Estado no viene y te lo da a ti directamente y te lo garantiza? Que ese es uno de los argumentos del del Enterprise Institute. Dice, oye, si ya de por sí se está gastando tanta plata, mejor dásela a la gente, tumba toda esa burocracia, todos esos servicios sociales, y la gente lo tiene y pones un cap, digamos, $30,000 o menos, pues le das esos $13,000. En la medida que va aumentando el ingreso hasta $60,000, se lo vas cortando hasta $6,500. Y a partir de $60,500, le garantiza $6,500 por año, no importa qué ingreso tenga, pero la persona lo tiene garantizado, pero no le estás dando la plata al gobierno, sino que la gente lo recibe. Es algo que muchos libertarios apoyan. No entiendo por qué tú no estarías de acuerdo. Lo que propuso Milton Friedman era un impuesto de renta negativo, es decir, si llegado a cierto punto el ingreso de un individuo o de una familia no alcanza cierto nivel, el gobierno entonces lo complementa por encima de ese mínimo. No era un subsidio generalizado como es el ingreso mínimo universal. Y el gran problema del ingreso mínimo universal es que en la práctica no es cierto de que vos vas a tumbar todos los programas de beneficencia y sustituirlos por un ingreso mínimo universal. En la práctica lo que va a ocurrir es que este ingreso mínimo universal va a venir por encima de los programas de beneficencia que ya existen. Ya hay toda una burocracia que va a ser muy difícil en la práctica sustituirla por este ingreso mínimo universal. Veamos el caso de Finlandia que usted mencionaba. No es cierto que Finlandia está destruyendo o está reemplazando programas de beneficencia para introducir este ingreso mínimo universal, lo está complementando a este sistema. Usted lo que va a terminar es con un estado de bienestar todavía más grande y, nuevamente, incentivos que atentan contra una de las instituciones fundamentales de la sociedad, y es que usted debe trabajar para tener un ingreso. Ahora, es cierto también que en el caso de Suiza, por ejemplo, uno de los argumentos, que por eso el referéndum no pasó, es que ese ingreso garantizado de aproximadamente $30,000 al año, sumaba además de todos los servicios básicos que se daban, entonces lo que hacía era incrementar las deudas por 3 veces. Así y es. Por eso muchos suizos dijeron, no conviene. Pero el debate del ingreso garantizado universal sigue estando, y nosotros lo vamos a seguir tocando porque hay unos problemas ahora, hay unas transiciones de la robótica, de los cambios de las revoluciones industriales, y hay mucha gente que se está viendo afectada. ¿Por qué no darle un ingreso base? Pero eso yo te lo voy a traer en otro momento, en otro segmento, que lo vamos a discutir tú y yo. Juan Carlos Hidalgo, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Feliz año.